22 de noviembre de 1964. John Fitzgerald Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, se encontraba en Dallas, Texas, en un viaje político con el fin de suavizar las fricciones del Partido Demócrata entre los liberales de ese estado y el conservador John Connally. Viajaban Jacqueline Kennedy, esposa del presidente, John Connally, el gobernador de Texas, y su esposa en la comitiva presidencial. Pasaban por la Dealey Plaza, donde el presidente recibió un disparo en la espalda. La bala salió por su garganta y el otro disparo fue justo en la cabeza. Kennedy fue trasladado rápidamente al hospital de Parkland en un intento de salvar su vida. Ahí fue declarado muerto 30 minutos después, a la 1 p.m. Tenía 46 años. A pesar de todo lo que ocurrió, las noticias acerca del asesinato del presidente John F. Kennedy eran inconclusas, y para muchas personas lo sigue siendo a día de hoy. Durante mucho tiempo, el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, ha estado rodeado de muchas teorías de conspiración. Desde que el mismo gobierno de los Estados Unidos planeó que terminaran con su vida, hasta supuestos viajeros en el tiempo que estuvieron presentes en el lugar del asesinato. Pero en el video de hoy solo vamos a dar un pequeño resumen de los documentos que salieron a la luz en marzo de este 2025. Si quieren ver un video completo del suceso y las conspiraciones que existen y por qué muchas personas creen que el asesinato fue planeado, suscríbanse y comenten si lo quieren. Los archivos nacionales publicaron el 18 de marzo miles de páginas de registros desclasificados relacionados con el asesinato de John F. Kennedy en 1963. La mayor parte de lo que el gobierno publicó esa noche no fue nuevo. De hecho, mucho de lo que ha traído atención en las redes sociales y en los informes de noticias han sido de dominio público durante mucho tiempo. Pero las versiones recién desclasificadas de estos documentos también arrojan luz sobre detalles de espionaje de mediados del siglo XX que la CIA se había esforzado a mantener en secreto. Aunque la desclasificación no fue plena de manera paulatina, durante esos días fue saliendo más y más información. Después de más de 6 décadas de la muerte del presidente, parte de los documentos en poder de las autoridades sobre la investigación de aquel asesinato seguían y siguen siendo confidenciales. Los documentos publicados ese martes arrojan luz sobre cómo Estados Unidos recopiló información de inteligencia durante la Guerra Fría. También detallan informes de inteligencia sobre el asesino de Kennedy. En marzo, a pesar de que se había prometido la víspera del presidente Donald Trump, parte de los documentos seguían sin ser disponibles, hasta que los archivos nacionales iniciaron a difundir a través de su página web más de 2.182 archivos en formato PDF que sumaron decenas de miles de páginas que han digitalizado. La gran mayoría de las colecciones sobre el asesinato de Kennedy, que cuenta con más de 6 millones de páginas de registros, fotografías, películas, grabaciones de sonido y artefactos relacionados con el asesino, ya se habían publicado previamente. También hay que destacar que originalmente se debían haber liberado estos archivos en octubre del 2017, pero habían permanecido de manera confidencial por una decisión de Trump en su primer mandato. Parte de los documentos que ahora se conocen íntegros ya habían sido difundidos, pero con algunas partes tachadas para preservar identidades o direcciones de agentes e investigadores. El caso ha inspirado numerosas teorías conspirativas, alimentadas por la lenta divulgación de los archivos gubernamentales. Varios de los documentos de la nueva remesa digital se refieren a la investigación de los antecedentes de Lee Harvey Oswald fuera de Estados Unidos. También hay cientos de páginas sobre Cuba de la serie conocida como Califato Papers, en una buena parte ya publicada, salvo por algunas tachaduras. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, por Lee Harvey Oswald, quien fue un exmarine estadounidense. Nació el 18 de octubre de 1939 en New Orleans, Luisiana. Durante su juventud, Oswald mostró un interés en el marxismo y en 1959 desertó brevemente en la Unión Soviética, donde vivió varios años antes de regresar a los Estados Unidos en 1962, junto con su esposa Marina Prusakova. Al volver, tuvo varios empleos de bajo perfil y mantuvo actividades políticas en apoyo a movimientos pro Cuba. El 22 de noviembre de 1963, Oswald fue acusado de disparar a Kennedy. Fue arrestado poco después, pero negó ser el asesino, diciendo: "Solo soy un chivo expiatorio".
2 días después de su captura fue protagonista del primer asesinato en vivo en televisión por Jack Ruby, antes de enfrentar un juicio. Tras la muerte de Kennedy, el presidente Lyndon B. Johnson creó la Comisión de Warren. En 1964 la comisión concluyó que Oswald actuó solo y no encontró pruebas creíbles que sugirieran la participación de nadie más. Finalmente, en marzo salieron a la luz 64.000 de esos documentos y Trump señaló que no habría censura, parte de la información parece haber sido tachada. Una ley de 1992 ordenó que los documentos relacionados con el asesinato se hicieran públicos en un plazo de 25 años. Debido a la solicitud de las agencias de inteligencia como la CIA y el FBI, en 2017 no fueron liberados completamente estos archivos, ya que estas agencias pidieron más tiempo para revisar y potencialmente censurar algunos documentos. Trump, aunque había prometido la liberación total, accedió a retener algunas partes de los documentos para proteger la seguridad nacional y las identidades de los activos de inteligencia. La Comisión Warren, establecida en 1963 para investigar el crimen, estableció que Lee Harvey Oswald, quien fue asesinado 2 días después de la muerte de Kennedy, fue el único responsable del magnicidio. Otro memorando publicado enumera las diversas formas que la CIA excedió sus atribuciones, incluyendo allanamientos al consulado francés en Washington, planes de ataques paramilitares e inyecciones de un agente contaminante en la azúcar cubana que se dirigía a la Unión Soviética. Una de las revelaciones que aparece tiene que ver con Lee Harvey Oswald, el hombre acusado de asesinar al presidente Kennedy. De acuerdo con los documentos fechados el 20 de noviembre de 1991, el oficial de la KGB, Nikonov, confirma que Oswald nunca fue agente controlado por la KGB. Para los que no sepan, la KGB era el Comité de Seguridad del Estado, la agencia de inteligencia y seguridad de la Unión Soviética. Según el informe, Nikonov dudaba de que alguien pudiera controlar a Oswald, pero señaló que la KGB lo vigilaba de cerca y constantemente mientras estuvo en la Unión Soviética. Nikonov también señaló que Oswald tenía una relación conflictiva con su esposa soviética y que los archivos de la KGB indicaban que Oswald era un mal tirador cuando intentó disparar a un blanco en la URSS. Entre los documentos desclasificados hay memorandos que hablan de una investigación de la CIA sobre la presencia de un presunto agente ruso en Australia. Los documentos confirman que el asesino visitó las embajadas soviéticas y cubanas en la Ciudad de México antes de matar a John F. Kennedy. Un informe fechado el 22 de julio de 1962 revela que, según un artículo reciente del Washington Post, Oswald ya había sido mencionado como desertor a la Unión Soviética. Esto demuestra que la CIA lo tenía bajo vigilancia más de un año antes del atentado contra Kennedy. Otro registro fechado en diciembre de 1963 describe cómo agentes de la CIA en Ciudad de México interceptaron una llamada telefónica que Oswald realizó en octubre a la embajada soviética. En esta comunicación, en la que se utilizó su propio nombre y un ruso poco fluido, Oswald había afirmado que alguien le había prometido enviarle un telegrama a Washington y preguntó si había novedades. El informe de 23 páginas subraya que este tipo de información recopilada en la Ciudad de México suele ser sumamente incriminatoria. Los archivos recién liberados incluían un memorando de noviembre de 1991 de la estación de la CIA en San Petersburgo, en el que se indicaba que días antes un funcionario de la CIA se había hecho amigo de un profesor estadounidense en la ciudad que le habló sobre un amigo que trabajaba para la KGB. El memorando señala que el funcionario de la KGB había revisado 5 horribles volúmenes de archivos sobre Oswald, que estaba seguro que en algún momento Oswald era un agente controlado por la KGB. El memorando añadía que tal como se describía a Oswald en los archivos, el funcionario de la KGB dudaba de que alguien pudiera controlar a Oswald, pero señaló que la KGB lo vigilaba de cerca y constantemente mientras estuvo en la Unión Soviética. También descartó que el archivo reflejaba que Oswald tenía mala puntería cuando realizó un tiro al blanco en la Unión Soviética. Otros documentos revelaron detalles más amplios sobre la recopilación de inteligencia y los esfuerzos de política exterior de los Estados Unidos durante la era de la Guerra Fría, incluida una campaña de alto secreto denominada Operación Mangosta, que fue diseñada para desestabilizar el gobierno comunista de Cuba. El registro del 20 de noviembre de 1959 plasma dudas sobre las teorías que vinculan a los exiliados cubanos con el asesinato del presidente. En los años 60, Estados Unidos está inmerso en una intensa lucha contra el comunismo. En el caso de Latinoamérica,
Cuba, bajo Fidel Castro, representaba una amenaza directa al hemisferio occidental. La CIA y otros grupos anticomunistas apoyaban a exiliados cubanos en esfuerzo por derrocar a Castro, incluyendo operaciones de sabotaje, insurgencia y asesinato. El documento menciona a exiliados cubanos ricos que planificaban sabotajes a la cosecha del azúcar en Cuba y que buscaban financiamiento para su causa. Otro memorando reveló que la CIA había desplegado 1.500 agentes en el extranjero que hicieron pasar por funcionarios del Departamento de Estado, incluidos 128 en la embajada estadounidense en París. Un asesor clave de Kennedy, Arthur Schlesinger Jr., advirtió que esta práctica podría socavar el papel del Departamento de Estado en la política exterior. La entrega de estos documentos también incluyó detalles sobre la participación de las agencias de inteligencia estadounidenses en intentos de derrocar gobiernos extranjeros, aunque muchos de estos detalles solo amplían los esfuerzos ya conocidos por Estados Unidos para orquestar asesinatos o golpes de Estado. Otros documentos, un memorando de la CIA revela detalles sobre actividades encubiertas denominadas E4DEED, cuyo objetivo era derrocar el gobierno del presidente de República Dominicana, Rafael Trujillo. Finalmente, un documento secreto de septiembre del 64 recoge declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre Oswald y su asesinato. En él, el funcionario de Helsinki, Felix Karsey, sostuvo que era impensable que Jack Ruby hubiera podido asesinar a Oswald sin colaboración de ciertos agentes estadounidenses. Un documento desclasificado titulado Discusión entre miembros de la división RS sobre la estancia de Oswald en Helsinki. El documento fechado el 1 de junio del 64 revela que los miembros de la división RS analizaron la interacción de Oswald en Helsinki, centrándose especialmente en cómo logró obtener una visa soviética en un periodo tan corto. Durante esta época, obtener una visa para la URSS era un proceso que generalmente tomaba semanas o meses. Sin embargo, Oswald la consiguió en solo 2 días, lo que generó preguntas sobre una posible asistencia o trato especial. A pesar de la sospecha, no ha surgido evidencia concluyente que explica el proceso o aceleración que indica alguna asistencia encubierta. El cable de la FIA enviado a Sydney en 1963 se refiere a una conversación telefónica que incluyó posible conexión del gobierno soviético con el asesinato. El informe menciona a una persona de interés que llamó a la embajada de Estados Unidos en Australia el 23 de noviembre de 1963, afirmando ser un conductor polaco de un vehículo ruso. La información tocó varias áreas, incluida la posible conexión soviética que suministró dinero a individuos en Estados Unidos para asesinar al presidente. ¿Por qué existe tanta controversia? La falta de claridad de algunos documentos, las censuras parciales y los errores de la CIA han alimentado teorías conspirativas durante décadas. Además, la calidad técnica de los disparos y la muerte de Oswald a manos de Ruby siguen siendo puntos de desconfianza para muchos. Sin embargo, los archivos recientes no resuelven estas dudas con nuevas pruebas físicas o testigos, sino que se centran más en el contexto de inteligencia. A pesar de toda la información que ha salido, todavía no se tiene claridad acerca de la información que ha sido desclasificada. Todavía tenemos que esperar para que haya nuevas investigaciones y estudios acerca de los documentos que salieron. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión de lo ocurrido con este asesinato? ¿Crees en algunas conspiraciones o por qué crees que se han demorado tanto en revelar esta información? Déjalo en los comentarios para saberlos y déjame saber si quieres otro video acerca del asesinato de John F. Kennedy con más amplitud de los hechos y del por qué se cree que el gobierno estuvo involucrado. No olvides suscribirte para más videos como este y para ver el siguiente video de qué ocurrió en el año 2024.